día, mi nombre es Jennifer Velasco y en esta ocasión les voy a presentar una aplicación de lo que es las ecuaciones de orden superior. Para este caso yo escogí lo que fue un circuito eléctrico RLC en serie. Ahora veamos cómo se modela este. Ok, este modelo parte de describir un circuito en serie que posee cuatro elementos, los cuales son una fuente de voltaje EDT, una resistencia R, un inductor L y un capacitor C. Básicamente, cada uno cumple una función muy particular, independiente de sí mismo, y por lo menos EDT es simplemente la fuente de voltaje, administra el voltaje a todo el circuito, que por el hecho de que estos elementos se encuentren en serie, la misma corriente que pasa por R va a pasar por todos los otros tres elementos. Por los cuatro va a pasar la misma IDT. La resistencia es la que va a disparar la energía en forma de calor. La L se opone a lo que es el cambio de la corriente y se va a almacenar, que es el capacitor, almacena lo que es la carga eléctrica. ¿Cómo tenemos nosotros lo que es la ecuación para poder aplicar lo que son las ecuaciones de segundo orden ante una solución de esto? Es aplicar lo que es la segunda ley de Kirchhoff o lo que son las leyes de voltajes, donde pues estas nos dicen que al sumar las caídas de voltajes de todos los elementos del circuito, debe darnos igual a lo que es el voltaje que administra la fuente. Ese total debe ser igual a esto. Entonces, ahora vamos a ver qué variables están en este modelo. Primero tenemos lo que es QDT, que equivaldrá a lo que es la carga eléctrica en lo que es el capacitor. Esto se mide con Coulomb. Luego tenemos la corriente, que equivale igualmente a lo que es la derivada de la carga, o sea, la derivada de QDT. Y esto se mide en amperios. Luego tenemos la inductancia, la resistencia y la capacitancia. Y pues además la fuente de voltaje. Estas son constantes. Entonces en nuestra ecuación la veremos como es. Ahora, ¿cómo deducimos la ecuación para aplicar lo que son las ecuaciones de segundo orden diferenciales? Primero, aplicamos lo que es la ley de Kirchhoff. Partimos de sumar las caídas de voltaje para que nos den como resultado lo que es el voltaje total que se le administra a este circuito. Tenemos el voltaje de la inductancia, de la resistencia y de la capacitancia. Cada caída se va a expresar según su elemento, según el elemento. Entonces, por lo menos para la inductancia se va a expresar como la inductancia por la corriente o por lo que es la derivada de la carga, que es a lo que equivale, la segunda derivada de la carga. Porque aquí tenemos I' de t y I de t va a pertenecer a lo que es la derivada de Q de t. Entonces sería la segunda derivada de la carga. Luego tenemos para BDR va a ser igual a la resistencia por la corriente y para BDC va a ser la carga entre la capacitancia. Sustituimos todas estas fórmulas en esta inicial y nos queda la siguiente forma. Pero como mencioné, I' de t equivaldrá a la segunda derivada de Q de t. Por ende, al reemplazar todo esto, nos queda de esta forma lo que es la ecuación. Y si vemos, es exactamente a lo que hemos trabajado en todo el curso, en el curso al final. Tiene la forma de una ecuación diferencial no homogénea, por ende se puede aplicar. Ahora, ¿cómo la resolveremos? Inicialmente tenemos que obtener la solución homogénea, que es cuando igualamos a cero toda nuestra ecuación. Y pues primero lo que nosotros debemos hacer es obtener la ecuación característica sustituyendo lo que son las derivadas por una m que se eleva al grado de la derivada. Y esto nos queda de la siguiente forma. Algo muy interesante es que el discriminante, según el signo del discriminante, van a aparecer un tipo de comportamiento. Por decir, si nuestro discriminante es mayor a cero, vamos a obtener raíces reales y pues la solución homogénea se va a ver de esta forma. Y este caso se le llama sobreamortiguamiento, donde pues la carga vuelve a cero sin oscilar. Luego tenemos el caso crítico, que es cuando pues nuestro discriminante es igual a cero y obtenemos raíces, pero no obtenemos son tanto m
uno como M2 igual, entonces la solución homogénea nos queda de esta forma. Es lo que hemos tratado en este último parcial. Y pues aquí nos dice que en esta interpretación física el retorno al equilibrio más rápido posible sin oscilar. O sea, retorna al equilibrio lo más rápido antes de que se oscile. Y luego tenemos el subamortiguado, que es cuando es menor a cero, es decir, es negativo nuestro discriminante. Y sí nos dan lo que son las raíces complejas. Y de esta forma es que nos quedaría la solución homogénea y la carga oscila con más amplitud decreciente. Ahora, para la solución particular, esto sí ya es algo que hemos tratado desde siempre. Y pues esto va a depender, como estamos trabajando con un caso no homogéneo, va a depender de cómo tengamos la ecuación. Podemos aplicar o coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Y pues al final, según lo que escojamos, la solución general como tal va a darnos Q de t igual a lo que es la solución homogénea más la particular. Y bueno, ahora vamos a aplicar esto a un caso real, donde como datos nos dan la inductancia igual a un hernio, la resistencia igual a 4 ohms y la capacitancia es 0,05, pero si lo aplicamos a lo que era nuestra ecuación que nos quedó, acá la tenemos, 1/0,05 en ese caso, eso nos va a dar 20. Entonces esto lo dejamos de inmediato directo para sustituir acá. Y pues nos dan también la fuente de voltaje a la que vamos a igualar, que son 100 por el coseno de 3t. Y unos problemas de valor inicial. Inicialmente sustituimos todo esto y de inmediato nos damos cuenta de que podemos aplicar lo que son coeficientes indeterminados para la solución. Pero inicialmente debemos hallar lo que son las raíces. En este caso nos dan raíces complejas y entonces estamos en el caso subamortiguado. Al obtener la ecuación homogénea, la primera que debemos obtener, proponemos lo que es la solución particular, que por coeficientes indeterminados nos queda de esta forma, gracias a la fórmula que obtenemos al tener este tipo de ecuaciones trigonométricas. Y luego sustituimos y agrupamos términos, debemos calcular segundas derivadas y primeras derivadas, sustituir en esto, y luego agrupar y obtener lo que son las variables A y B, las cuales nos dan aproximadamente 4,15 y 4,52 nos da B. Ahora, ya teniendo esto, tenemos ambas soluciones, pero vamos a hallar una solución particular de todo esto, porque nos están dando un problema de valor inicial, que parten en cero en ambos casos. Y bueno, simplemente nosotros debemos de derivar la homogénea para obtener las primeras constantes que teníamos sin hallar. Al sustituir todo esto, obtenemos que A equivaldrá a menos 4,15 y B menos 5,42. Y ya teniendo esto, podemos ver la solución particular del problema en general, que es esta que tenemos en pantalla. Algo interesante es que pues la interpretación física tenemos lo que es el término de Euler a la menos 2t, cuyo exponente está en decreciente. Esta es la solución transitoria, que básicamente es la que se apaga de inmediato a través de lo que es la resistencia R. Y luego tenemos lo que es el término sinusoidal puro, que sería todo este, que puede ser la solución estable de estado estable. Y pues esta básicamente se va a oscilar de manera permanente con la frecuencia de la fuente. Esto una vez tras que el transitorio termine. Y pues bueno, de esta manera vemos cómo esto se puede aplicar en un caso real. En este caso sería como más para el lado de la electrónica, pero es muy interesante. Ahora, una vez teniendo esto, nos hacemos la pregunta de si existen soluciones similares o aplicaciones similares a esta. Y la respuesta más lógica es la analogía electromecánica. Pues un circuito RLC en serie es exactamente idéntico, interpretando matemáticamente esto, ya que pues tendríamos un sistema masa resorte amortiguador
que pues esto lo vimos en lo que es la sección 3.6, que pues está en la guía que nos dejaron de aplicaciones. Si nosotros comparamos con este que acabo de explicar, lo que es la inductancia equivaldría, en este caso, a la masa, la resistencia a la constante de amortiguamiento. Lo que es el 1 sobre la capacitancia sería la constante del resorte y la voltaje de la fuente equivaldría a la fuerza externa, mientras que la carga al desplazamiento y la corriente a la velocidad. O sea, son términos diferentes, pero que básicamente se puede aplicar el mismo tipo de soluciones para llegar a un resultado. Entonces estaríamos trabajando tanto cosas como mecánicas como electrónicas. Y ahora, también podemos ver otras aplicaciones como son los circuitos de relé en paralelo, también la suspensión vehicular, los sismógrafos y acelerómetros y vibraciones estructurales hasta el péndulo amortiguado, que es el linealizado. O sea, son aplicaciones muy útiles. La verdad que han llegado a cosas físicas de hallazgos increíbles y entonces pues vemos la gran importancia de lo que son las ecuaciones de segundo orden para ser aplicadas a, a muchos campos que ni siquiera hemos explorado. Ahora, vemos como todo esto nos lleva a una conclusión de que esto es algo que es importante conocer, porque no es simplemente de que lo apliquemos en un ejercicio para aprobar un parcial, sino es algo que está en nuestro entorno funcionando de una manera que pues a simple vista no lo vemos, pero allí está. Entonces, ya con esto yo concluiría lo que es mi exposición sobre esta aplicación y pues como a retroalimentación a lo que es nuestra materia, la verdad me pareció muy bueno este curso. No tengo quejas porque la verdad esta es una de las aulas virtuales más ordenadas con las que he trabajado, que es algo que se nos dificulta siempre a muchos estudiantes de que hay aulas virtuales de algunos profesores que están muy desordenadas y eso se nos dificulta mucho a nosotros para estudiar o para entender qué contenidos debemos ir analizando. En este caso pasó todo lo contrario, todo estaba muy ordenado. Yo propondría que pues nos asignaran a los estudiantes realizar ejercicios como cuando veíamos las clases que la profe nos dejaba ejercicios para dejar en el foro. Eso pues nos motiva a realizar dichos ejercicios y aprender más sobre ellos. Y en ese caso pues eran ejercicios muy, algo así, algo extraños, algo muy particulares, que pues eran interesantes al final de resolverlo. Entonces con esto me despido. Muchas gracias.